especialistas en medicina física y rehabilitación, otorrinolaringología, cirugía plástica, cirugía maxilofacial, oftalmología, neurología, neurocirugía, neurofisiología y radiología conforman la unidad de parálisis facial del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Hoy contamos con su coordinadora, Belén Alonso, para que nos explique cuáles son sus peculiaridades. Muy buenas, Belén. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Pues hablamos de una unidad que es pionera ahora mismo en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles son sus características fundamentales? Bien, quizá la característica fundamental es que se trata de una unidad multidisciplinar, es decir, que está formada por diversas especialidades, todas ellas relacionadas con la patología en cuestión, que es la parálisis facial. Y trabajamos de forma coordinada y consensuada en cuanto a lo que son los abordajes tanto del diagnóstico como del tratamiento de la lesión. O sea, que sin esta colaboración, digamos, entre especialidades, no tendría sentido, ¿no?, esta unidad. Exacto, la unidad expresa precisamente eso, el que somos un conjunto de especialidades que unidos podemos trabajar y dar un resultado mejor a nuestros pacientes. Veíamos además que es un conjunto muy amplio de especialistas. Sí, somos muchos especialistas, somos especialistas quirúrgicos, otorrinos, cirujanos maxilofaciales, cirujanos plásticos, neurocirujanos y especialidades médicas, neurólogos, neurofisiólogos, radiólogos y médicos rehabilitadores como yo. ¿Y cuántas personas en total más o menos conforman la unidad o participan de ella? Pues esa es una pregunta interesante, porque realmente desde el inicio en el que nos reuníamos muy pocas personas, que fue más o menos en noviembre del 2013 hasta ahora, se ha ido incorporando cada vez más gente, y en las reuniones que hacemos con carácter mensual, pues podría decir que en la última estábamos unas 20-25 personas. ¿En qué consiste la parálisis facial periférica? La parálisis facial periférica es una lesión de un nervio, es un nervio periférico, que es el nervio facial. El nervio facial se encarga de inervar toda la musculatura de la cara, los músculos que nos dan la mímica, la expresión facial. Cuando aparece una lesión periférica, que suele ser de un solo lado, hay un lado de la cara que queda sin movilidad. Y esa lesión puede ser más leve, puede ser más grave, puede recuperar o puede no recuperar y dejar secuelas. De alguna forma, entonces, ¿cómo surgió la necesidad de crear esta unidad respecto a esta patología? Bien, en nuestras consultas en medicina física y rehabilitación veíamos pacientes con parálisis facial que nos eran derivados de diferentes especialistas, pero no veíamos clara la forma de comunicarnos con ellos, ¿no? Y a su vez ellos tenían poco contacto y poco conocimiento, creo, de lo que nosotros podíamos ofrecer a los pacientes desde el punto de vista de rehabilitación y de fisioterapia, porque contamos con 2 fisioterapeutas en la unidad. Y a partir de ahí surgió esa idea, ¿no? La necesidad de hacer un abordaje más coordinado para que el circuito que el paciente sigue desde el inicio hasta el fin del proceso sea más ágil y obtenga unos resultados más satisfactorios y seamos más eficientes para el sistema. Porque ¿de qué depende el pronóstico, digamos, de la patología? Pues depende de muchas causas. En primer lugar, de cuál sea la etiología, la causa de la lesión. La mayoría son lesiones que se resuelven espontáneamente, en un 80-85% son de causa idiopática, no sabemos muy bien por qué se producen, pero hay otras que son consecuencia de cirugías importantes, de neurinomas del nervio acústico o cirugías de tumores de fosa posterior. O sea, patologías ya más graves, ¿no? En esos casos a veces hay incluso que sacrificar el nervio en la propia intervención o se deteriora de una forma más importante y por tanto las secuelas van a ser más severas. El mensaje es que aunque sean, comentabas que hay parálisis que perduran en el tiempo, ¿se puede mejorar este pronóstico con las técnicas que hay hoy en día disponibles para los pacientes? Por supuesto que se puede mejorar y ese es nuestro objetivo realmente. Nosotros entramos en acción en la fase aguda de la lesión y hay un tratamiento médico que resuelve muchos casos.
y a partir de la tercera, sexta semana, si vemos que no hay una resolución completa de forma espontánea, es cuando ya intervenimos todo el grupo de profesionales, cada uno en su faceta. Los oftalmólogos tratarán de los cuidados del ojo, que es quizá la parte más importante que tenemos que cuidar cuando hay una lesión del nervio facial. Los otorrinos harán su papel en la patología del oído y de todo lo que es el trastorno del nervio facial en el conducto, y los rehabilitadores haremos con los fisios la parte de reeducación neuromuscular, y así sucesivamente todas las especialidades, ¿no? Cada uno tenemos un papel y bueno, pues trabajamos coordinadamente, pero sí se puede mejorar, tanto en fase aguda como en fase de secuelas. Por lo tanto, la necesidad de que la atención sea lo más integral posible desde el primer momento es fundamental, ¿no? Me imagino, para los pacientes. Es absolutamente fundamental, porque todos tenemos un papel. O sea, el otorrino tiene un papel más diagnóstico, es quizá el especialista que ve al enfermo en urgencias cuando llega por primera vez, o el neurocirujano o el cirujano maxilofacial si es que la lesión se ha producido durante una intervención quirúrgica, pero luego todos del resto de especialidades, oftalmólogos, neurofisiólogos, que son los que nos dicen el estado real del nervio con sus estudios, los rehabilitadores, los radiólogos cuando hay que hacer pruebas de imagen para ver si hay una lesión que ha recidivado o no. Tenemos que trabajar todos combinadamente, sí. En realidad, aquí se atienden pacientes de diferentes áreas, llegan pacientes de otros hospitales de la Comunidad de Madrid, porque hablamos de una unidad que es pionera. Hemos puesto en marcha la unidad hace no mucho tiempo y ya hemos recibido unos cuantos pacientes de libre elección. Son pacientes que pertenecen a otras áreas donde no tienen este tipo de unidad, y estamos tratando pacientes, sí, realmente ahora mismo de toda la Comunidad de Madrid. ¿De fuera quizás también se ha recibido alguno o se tiene pensado recibir de fuera de Pues la ahora comunidad? mismo tenemos un paciente que nos ha llegado de Cuenca esta misma semana, sí. Nos ha sido remitido por el servicio de cirugía maxilofacial de un hospital de Cuenca, porque allí no tienen este tipo de tratamiento, sí. Hablamos además de pacientes cuyo impacto en la calidad de vida me imagino que será significativo, porque es una patología que se ve en la cara, ¿no? La parálisis facial realmente tiene tres consecuencias importantes. Una es la física. Hay una incapacidad para mover bien los músculos de la cara, para cerrar el ojo, para sonreír. La expresión verbal, por tanto, está muy condicionada. Entonces, la comunicación y el aspecto psicosocial de la lesión tiene un impacto muy, muy importante en la calidad de vida de los pacientes, sí. ¿La investigación avanza en esta patología? Por supuesto, sobre todo en las técnicas quirúrgicas de reconstrucción tanto nerviosa como de transposiciones musculares. Avanza notablemente, sí. O sea que de unos años a esta parte hemos podido ver ese avance en la mejoría también, ¿no?, de los pacientes, calidad de vida, recuperación de alguna de las, imagino, de las funciones. Ese avance se ha visto, pero quizá yo destacaría el interés por los médicos por atender a este tipo de pacientes. Son pacientes que han tenido, algunos, una enfermedad muy importante, y estamos hablando de una secuela a la que quizá hemos dado poca importancia durante un tiempo. Y ahora mismo hay muchos pacientes que están sin tratar, tienen su lesión asumida, y los médicos cada vez tenemos más interés por intentar recuperar, intentar mejorar esa situación y dar una calidad de vida mejor, por supuesto, al enfermo. En esos pacientes que ya llevan tiempo con la lesión, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede intentar recuperar todavía algo o tiene que ser en estadios más cercanos a la aparición de la patología? Hacemos intervenciones diferentes. En las fases iniciales intentamos siempre el tratamiento conservador, lo que es la reeducación neuromuscular, las técnicas que hacemos en rehabilitación, en fisioterapia. Y en las fases más avanzadas, cuando ya han pasado cerca de los 2 años, tenemos que recurrir a técnicas quirúrgicas diferentes. En los 2 primeros años se pueden hacer transposiciones nerviosas, es decir, podemos coger del nervio contralateral y mediante un injerto llevar inervación a la cara del lado afecto, y cuando han pasado ya 2 años y la musculatura verdaderamente ha perdido ya sus características normales, recurrir a tipos de intervención diferentes que hacen los cirujanos, haciendo transposiciones de músculos de otras zonas del cuerpo a esa mi cara. Doctor Alonso, pues con ese mensaje de mayor interés en esta patología y esa unidad pionera nos quedamos. Muchas gracias por haber estado en Salud TV. Muchas gracias, buenas tardes.